Hay que luchar por el poder de Estado, pero sin ser absorbidos por el poder del Estado. Y al mismo tiempo que peleamos por conquistar el poder del Estado, que es simplemente una nueva correlación de fuerzas, de lo popular, de lo campesino, de lo indígena, de lo obrero, de la clase media, con capacidad de empoderarse y tener más influencia, nunca olvidar que simultáneamente se debe reforzar lo local, lo autónomo, lo diferente al Estado. Y entonces uno avanza con dos pies: construyo sociedad, y eso me permite reflejar y redireccionar el Estado. Peleamos por el Estado como ampliación de derechos, pero simultáneamente reforzamos lo social y lo autónomo para impedir de que eso común se autonomice, se enajene y se vuelva contra la propia sociedad. Es un falso debate, autonomía o Estado. Cuanto más lucho por el Estado, más debo pelear por la autonomía de la sociedad. Y cuanto más lucho por la autonomía de la sociedad, más debo pelear por la transformación del propio poder del Estado. Lo uno por lo otro, lo uno para lo otro. La voluntad, la esperanza. Las políticas de austeridad, de despido y de maltrato que lo vivimos aquí en Argentina, que la vivimos en Bolivia y que ahora están comenzando a vivir en Europa, en España, en Grecia, en Portugal, poco a poco en Italia, también en Francia, son suficientes para generar una masa crítica capaz de movilizarse frente a los poderosos? No. La pobreza por sí solo no genera emancipación. La pobreza por sí solo también puede generar desesperación, puede generar aislamiento, puede generar frustración. Por lo general eso sucede. La pobreza y el malestar no siempre es sinónimo de caldo de cultivo de los procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios pueden surgir si sobre el malestar, si sobre la pobreza, si sobre el incremento de tus condiciones de vida o el decremento de tus condiciones de vida, la gente cree que es posible luchar y que su lucha dé un resultado. Uno no lucha solamente porque es pobre, uno lucha porque es pobre y porque cree que luchando puede dejar de ser pobre, es decir, la esperanza. No hay revolución que no se haya movilizado a partir de una esperanza, de una posibilidad. La esperanza del cambio, la esperanza de que se acabe todo ello, la esperanza de una nueva generación, la esperanza de que se puede nacionalizar, la esperanza de que puede haber asamblea constituyente, la esperanza de que estos tipos que estuvieron aquí enriqueciéndose a costa de nosotros se van a ir, una esperanza. La clave de un proceso revolucionario también radica en convertir la indignación, el malestar, la pobreza, la precariedad en una fuerza colectiva movida en torno a una esperanza, a un nuevo sentido común, a una posibilidad. En el caso de Bolivia, 3 fueron las esperanzas movilizadoras que surgieron de la calle: nacionalizar los hidrocarburos, asamblea constituyente, gobierno indígena. 3 posibilidades inicialmente marginales, inicialmente secundarias, apabulladas por un sentido común de globalización, de privatización, de acuerdos partidarios que dominaba el escenario de las universidades, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de la prensa. Pero esto que emergió de los intersticios de la lucha y del poder estatal, poco a poco fue agarrando cuerpo, poco a poco fue irradiando, poco a poco fue logrando una fuerza colectiva con capacidad de movilización. En el fondo, una lucha política es una lucha por el sentido común, por las ideas fuerza, por las ideas sin fuerza que pueden movilizar la esperanza de la gente. Ideas fuerza, Íñigo.
Ideas fuerza. Nadie puede decir cuáles son. Sabrán los españoles. Su problema de los españoles no es un problema que uno puede conocer, porque no vivo España, no conocemos España. Ustedes son de allí. Pero una idea fuerza, un principio de esperanza, que lo hemos visto en esa gran marcha. Era una marcha de esperanza. No había una consigna común, había la esperanza de que todo esto acabe. Eso es la clave. ¿Cómo convertir la posibilidad? Ustedes son esperanza, son una nueva generación. Se los ve en su rostro, jovencitos, su discurso, su fuerza. La juventud también es una esperanza. La unidad es una esperanza. El fin de un ciclo es una esperanza. Pero uno tiene que saber permanentemente poner en marcha los temas de la esperanza. Si la esperanza no se cohesiona, puede darse una movilización grande y la gente otra vez regresar a lo suyo, resignarse, volver a su vida cotidiana. La gente va a estar dispuesta a entregar energía, salir a marchar es energía. Es dejar al hijo en la casa, es dejar el trabajo, es dejar de dormir, es dejar de comer, y lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, porque cree que eso vale, que eso va a servir para algo. Y si cree que sirve para algo es porque tiene esperanza. Y si tiene esperanza, somos invencibles. La clave de la revolución radica en que esta esperanza se extienda a una mayor cantidad de personas. Si ustedes ven, lo que pasa en cada país repercute en el mundo. Es así. Ninguna revolución y ningún proceso puede sobrevivir por sí solo. Ninguna revolución, ningún proceso emancipativo y progresista va a poder continuar si solamente se mira a sí mismo el ombligo. Todos nos necesitamos de todos. Argentina necesita de Brasil, Brasil, Ecuador, Ecuador de Bolivia, Bolivia de Cuba, Cuba de Venezuela. Toda América Latina se necesita a nosotros y lo necesitamos a ustedes, europeos. Los necesitamos. Sin ustedes esto no va a avanzar. Y sin nosotros, ustedes tampoco van a poder hacer lo que tienen que hacer. Estamos interconectados, nos necesitamos mutuamente. Hoy la humanidad está en peligro. Hoy la humanidad está en riesgo. Hemos visto con los bombardeos de tropas europeas y de tropas norteamericanas destruirse estados. Y ahora quieren combatir a ISIS. ¿Pero acaso no es una criatura de Estados Unidos y de los gobiernos europeos ISIS? ¿Acaso ellos no destruyeron Siria, Irak? ¿No destruyeron Libia? ¿No le invadieron, no acabaron con los estados nacionales para que surja ese tipo? Y ahora se hacen a los que yo no fui y quieren combatir y convocan al mundo a combatir el fundamentalismo de ISIS. Ellos son sus padres, ellos son las madres de ese tipo de fundamentalismos que ha surgido en Europa. Y claro, nuestra interdependencia no solamente debe estar basada en la solidaridad política, en la solidaridad, la complementariedad y el diálogo de saberes y de experiencias políticas y culturales como lo estamos haciendo acá. Hay que darle una base material. La integración latinoamericana necesita obligatoriamente de una base material de la unidad. Acciones conjuntas en economía, acciones conjuntas en finanzas, acciones conjuntas en derechos. Esta es nuestra gran tarea, mis compañeros de Argentina y especialmente de Brasil, que son los países económicamente más fuertes y sólidos de América Latina. Nuestra estabilidad como procesos emancipativos, nuestra patria grande que está presente en los discursos, en los encuentros, en las emociones compartidas, no va a tener perdurabilidad si no pasamos del encuentro político, del encuentro cultural al encuentro económico. Empresas conjuntas, producción conjunta, servicios financieros conjuntos. Perdonen estas reflexiones que combinan el fuego de la intelectualidad con la frialdad de la gestión. Tengo lamentablemente esa dualidad personal.
Como persona puedo imaginar las ideas más bonitas, pero como gobernante sé la rudeza y la frialdad de la vida cotidiana, del salario, del presupuesto, de la producción, del PIB, de los créditos. Y sin eso, las ideas no se sostienen. Tiene que haber su base material que le dé fuerza y sostenibilidad a lo que estamos pensando y reflexionando. Por último, decir a nuestros hermanos europeos que los argentinos, los bolivianos, vemos lo que está pasando en Europa como si estuviéramos viendo una película retro de tiempo de Charles Chaplin. Lo que les ha pasado a ustedes ya lo hemos visto. Nos ha pasado a nosotros. Imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, políticas de austeridad, de privatización, de despidos. Pasó aquí en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Perú. Lo que está pasando ahorita en Europa es lo que pasó en América Latina hace 20 años atrás. Y el resultado fue una noche terrible de desgracia. ¿Qué les decimos? No pasen esa noche. No, es terrible, es depredadora, es mortal. Todas las políticas de austeridad conducen a pérdida de derechos, a pérdida de soberanía, a pérdida de sindicalización, a retroceso económico, a subordinación política, a subordinación económica. Aquí en Argentina, en Bolivia, en los años 80, en tiempos neoliberales, el 40% de la riqueza pertenecía a un país extranjero. El otro 30% a 3 empresas extranjeras. La extrema pobreza se incrementó. La precariedad se infló. Los jóvenes no tenían esperanza ni tenían destino. Lo vivimos. Hermanos europeos, no pasen por eso. Si en algo sirve la experiencia latinoamericana, es que las políticas de austeridad destruyen las naciones, destruyen la sociedad, anulan la democracia y hacen perder la soberanía económica. Den un salto, rompan con eso. Hay otra posibilidad de riqueza, hay otra posibilidad de distribuir y de generar riqueza sin aceptar la imposición terrible, autoritaria, despótica de esos organismos, de esas troicas que se creen los dueños del mundo. No, Europa es de los europeos, no es de los mercados financieros ni del Bundesbank. Europa es para los europeos, como América Latina para los latinoamericanos. El mundo está cambiando a la cabeza de América Latina. El mundo está cambiando a la cabeza de las fuerzas progresistas europeas. El mundo va a cambiar, porque nos estamos jugando el destino de la naturaleza, el destino de esta generación, el destino de la vida y de los derechos. Estoy seguro que más pronto que tarde, aquellas sociedades abatidas por una decepción y una apatía incontrolable, sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para construir su propia emancipación y acompañar lo que América Latina viene haciendo. Muchísimas gracias.